Tú mereces toda honra, tú mereces toda alabanza. Y como dice tu palabra, Señor, que todo lo que respire alabe tu nombre. Y hoy, Señor, nosotros podemos levantar nuestras manos y levantar nuestra voz y bendecir tu nombre, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad con nosotros y por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y hoy queremos darte toda la gloria y toda la honra al único digno. Voy a levantar su voz y darle la alabanza a Él. Por sus proezas alabarle, alabarle, por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez, cantar, alabarle, con el alegre pandero, con el canto de la danza, canta con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonar. Levanta sus manos, dígalo. Su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. lo que respira, alabe al Señor. Y alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Tú eres Dios poderoso. Y hoy, Señor, proclamamos tu grandeza. Alabar. La nación Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle, 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 por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez, Cantar. alaba su nombre, Alabadle con el alegre pandero, con el canto de la danza, canta con gozo al Señor. alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonante, su lenguaje todo lo que respira, Alabe al Señor. lo que respira, alabe, Todo lo que respira, alaba, 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 alaba Jehová, alaba, 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 alaba Jehová. puedes alabar su nombre. Puedes alabar su nombre porque Él ha sido bueno, porque su misericordia es para siempre. Lo que respira, alabe al Señor. Pues alábale. Lo que respira, Alabe a todo lo que respira, lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al, alaba, 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 alaba Jehová, alaba, 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 tu Creador. alaba Jehová. Adoramos,
me salvó y me rescató. Un momento allí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A mi Jesús Te damos gloria. te doy gloria, gloria. Te doy gloria, Por gloria. tu sangre. Te doy gloria, gloria. A mi Jesús. Hoy, Señor, levantamos nuestra voz para darte alabanza, para darte adoración a ti. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Gloria a Él. Te doy gloria, Levanta gloria. tus manos y adórale Te con todas doy tus gloria, fuerzas. gloria. Yo te doy gloria, gloria. Menciona su nombre, A ti dile. Jesús. Solo a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te damos gloria, Señor. Eres único, eres digno de recibir toda alabanza. Te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te damos Te gloria, doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús. te damos alabanza. Vamos a darle gloria. Vamos a darle gloria. Abre tus labios y proclama su grandeza. Dale alabanza a aquel que te rescató. Gloria. Dale alabanza a aquel que te dio Te doy libertad. gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Dile a ti, A ti Jesús. Jesús. Solo a ti. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Damos adoración, Señor. Te damos nuestra alabanza. Te damos nuestra adoración en esta tarde, Padre. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, podemos bendecir tu nombre. Que aún, Señor, tenemos aliento para abrir nuestros labios y darte gloria, para proclamar, Señor, tus grandezas en nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos levantar nuestras manos a ti en agradecimiento por todo lo que tú haces, Señor. Hoy podemos adorarte. Eres fiel. Que estás, debemos mover. Dile, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, hoy te adoramos, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, hoy te adoro. Aquí estás, obrando en mí. Te
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Es el Dios de milagros, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Eres milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Decláralo, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres el Dios de milagros, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. En tus propias palabras adora ese Dios de milagros, ese Dios que nos ha llenado de bendición. Hoy podemos traer a memoria, Señor, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y poder recordar, Señor, todos los milagros que nos has dado. Hoy, Señor, te adoramos, porque sabemos que la alabanza es poderosa. Hoy queremos, Señor, tocar tu corazón con nuestra adoración. Queremos, Señor, tocar tu corazón con nuestra adoración, porque tú te estás moviendo, Señor. Tú te estás moviendo en esta casa. Tú estás sanando, tú estás llenando, estás restaurando, tú estás levantando, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ese eres tú, Señor. Hoy podemos levantar nuestras manos en gratitud, porque ese eres tú. Eres el Dios de amor, eres el Dios que nos bendice con promesas, eres el Dios que llena nuestra vida de promesas. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así. Levanta tus manos y di conmigo en esta tarde, aunque no pueda ver, estás sobrando. Dilo, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, tú siempre estás sobrando, aunque no
sobrando, siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando, Señor. Porque tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso que cuida de sus hijos. Hoy creemos, Señor, a todas tus promesas. Y hoy con nuestros labios, Señor, activamos esas promesas, declarando que tú obras, Señor, a favor nuestro. Declaramos que hoy alabamos a un Dios milagroso, a un Dios de poder, y podemos cantar y decirte: Milagroso, abres camino, cumples promesas. de mi Dios, así eres. milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, Ese es mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Dale gracias a Él, dale gracias, porque podemos vivir momentos de incertidumbre. Podemos venir de una semana difícil, cansada, pero podemos hoy descansar en los brazos del Señor, confiando en que Él tiene nuestro futuro y nuestro presente en sus manos. ¿Por qué no levantas un momento tus manos conmigo y le das gracias y le dices: Señor, gracias, porque sé que tú estás sobrando con nosotros, tú estás sobrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Y que todo lo que hemos pasado, Señor, obra para bien a nuestras vidas. Porque aún, Señor, podemos levantar nuestras manos y agradecer por todo ello. Y creer, Señor, en lo que tú haces. Seguimos creyendo en lo que tú haces, Padre. Hoy creemos en lo que tú harás con nosotros. Aún tienes mucho que hacer en nuestra vida, papá. Gracias. Y podemos levantar nuestras manos en adoración, solo en gratitud a ti. Hoy creemos, Señor, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Dile: yo lo creo, creo en ti, Jesús, en lo que harás una vez más. Creo en ti, decláralo, claro, con todas tus fuerzas, En lo que harás, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás en mí. Ahora es tu nombre, aleluya. recibe toda la gloria.
Vamos a pedirle al Señor que esta semana que iniciemos sea una semana de bendición en Él. Y que en todo momento podamos darle gloria a Él. Que en todo momento podamos recordar, traer a memoria lo bueno que Él ha sido, lo bueno que Él es. Y que hoy no buscamos por querer obtener algo del Señor, sino porque Él es bueno. Por esa simple razón es que debemos de darle gloria, porque Él es Dios, porque Él es soberano, es dueño de todo. Dile: Señor, hoy iniciamos esta semana en bendición en ti, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tus promesas están sobre nuestra vida, Padre. Iniciamos una semana segura en ti, Señor. Nuestra familia está segura en ti. Y hoy, Señor, viene una fortaleza a nuestra vida, Padre. Y creemos, Señor, que todas las promesas que tú has dado para nosotros se cumplirán y nuestros ojos la verán. Nuestra familia la verá, Señor. Porque hoy lo hemos cantado y lo hemos declarado con nuestros labios. Y porque hoy creemos, Señor, que tenemos autoridad en tu nombre para declarar bendición sobre nuestra casa. Para declarar, Señor, que las promesas tuyas se cumplen sobre nuestra vida. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos en adoración a ti. Hoy levantamos nuestras manos reconociendo que tú eres Dios, que tú eres único, que eres digno, que eres el único que merece gloria. Toda la honra, glorioso, Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque hoy podemos disfrutar de ese día estando en tu casa, proclamando tu grandeza, declarando tu fidelidad, Señor, y creyendo en todo lo que tú seguirás haciendo en cada uno de nosotros y en nuestra familia, Padre. Bendecimos tu nombre y te exaltamos porque tú eres Dios y fuera de ti no hay nadie. Dios, Hijo de Dios, recibe toda la honra. Dios, Hijo de Dios. Dale ofrendas de palmas y bendice su nombre y dale la gloria a Jesucristo, nuestro Salvador, al Rey de Reyes, el Señor de Señores, al fiel, al verdadero, al que nunca deja de ser. A Él bendecimos en esta tarde. Muchas gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque nos bendices al estar en tu casa. Gracias por lo que tú preparas para cada uno de nosotros. Esta tarde, Señor, queremos tomar este tiempo para reflexionar en tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo, háblanos, Señor. Danos tu palabra, esa palabra que transforma, tu palabra que liberta, tu palabra que trae verdad a nuestra vida. Tu palabra es nuestra luz, es nuestra salvación. Tu palabra, Señor, es nuestro espejo y en esta tarde queremos mirarnos a través de tu palabra y queremos ser libres en lo que tú quieres hablar para nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias porque estás en medio de nosotros.
Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Damos gracias a Dios porque ya se empieza a sentir un clima diferente, un clima donde estamos viendo la bondad de Dios aún en el clima, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos y todo lo que nos rodea es obra de Dios, todo existe por Dios. Si Él no existiera, nada de esto fuera cierto, pero el clima que hoy podemos disfrutar viene de Dios y tenemos el privilegio de disfrutarlo, ¿verdad? Tenemos el privilegio de ser bendecidos hoy al estar en la casa del Señor. Nos da mucho gusto verlos, hermanos, nos da mucho gusto poder reunirnos y glorificar al Señor porque Él es bueno. ¿Usted sabe que Dios es bueno? ¿Sí lo cree, hermano? ¿Cuántos hemos visto en esta semana la bondad de Dios en nuestras vidas? Todos los que estamos aquí hemos visto la bondad de Dios. Hoy vemos la bondad de Dios y hoy somos parte de esa bondad de Dios en nuestras vidas. Estamos viendo el tema multiplícate. No sé si ya está la presentación, todavía no. Vamos a esperar que nos pongan la presentación, pero en la mañana mi esposo nos estaba hablando de este tema multiplícate, de los 8 pasos que necesitamos nosotros hacer en nuestras vidas para poder ser libres totalmente, ser libres de la gente, ser libres de ataduras, ser libres para que nosotros podamos producir. Si me pueden llevar a donde están los 8 pasos, de favor. Esto no me dan. Vamos a los 8 pasos estamos en la mente multiplicadora. 8 principios para ser libres. Y mi esposo nos hablaba en la mañana de no hacer vínculos con la gente. Si usted no escuchó la palabra en la mañana, hermano, yo le invito a que vaya a Facebook. Gracias a Dios por las redes sociales, porque ahí todo queda grabado, ¿verdad? Ahí vamos a nosotros a escuchar la palabra que se nos dio en la mañana: no hacer vínculos almáticos con nadie, no tratar de cambiar a nadie, porque eso es frustrante, hermano, es desgastante. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Mi esposo nos decía: si tú eres Dios, cambia a la gente, pero como nadie de aquí somos Dios, no lo podremos lograr. Solamente Dios puede transformar las vidas. No esperaré nada de nadie. ¿Por qué no esperamos nada de nadie, hermano? Porque todo lo que tenemos que esperar y todo lo que nosotros recibimos proviene de Dios. Así que solamente de Él esperamos, de nadie más. No daré mi corazón a nadie. Y mi esposo nos explicaba muy ampliamente este punto de no dar nuestro corazón a nadie. Muchas veces cometemos el error de darle nuestro corazón a alguien, y ese alguien a veces viene, nos pisa nuestro corazón, nos daña, nos hiere, porque hemos puesto nuestro corazón en un lugar equivocado. Y mi esposo lo decía en la mañana: el corazón de mi esposo no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Y como le pertenece a Dios, hermano, yo soy bendecida también por ese corazón que le pertenece a Dios. Mi corazón no le pertenece ni a mi esposo ni a nadie, le pertenece solamente a Dios. Y mi esposo nos hablaba, por eso le decía: si usted necesita, más bien no es que necesite, no es de si usted necesita, perdón, es de que usted necesita escuchar esta palabra. Si no la escuchó, yo le voy a invitar que usted, cuando llegue a su casa, ponga la transmisión, póngase a ver este mensaje. Yo le aseguro que usted va a ser bendecido y va a poder ser libre en alguna área en su vida. Y también nos hablaron de no caminar con gente tóxica, porque la gente tóxica nos detiene en el camino. La gente tóxica solamente nos va a detener y nos va a no permitirnos ser gente para multiplicarse. No buscaré en los demás lo que me falta. Con eso se terminó la prédica de la mañana. No buscaré en los demás lo que me falta. Muchas veces, y la mayoría de todo ser humano siempre está carente de algo. El error es que nosotros buscamos en las demás personas aquello que nos falta a nosotros, y cuando nosotros no lo encontramos, hermano, nos decepcionamos. ¿Alguna vez se ha decepcionado de la gente? Cuando usted espera algo de alguien y nuestra decepción es tan grande que a veces por culpa de alguien nos decepcionamos de todo mundo. Y mi esposo nos decía: no esperes
No busques en los demás lo que a ti te falta. Si a ti te falta algo, hermano, corre a los pies de Cristo. Él es el único que puede llenar los vacíos que hay en nuestro corazón. Deseamos que nosotros podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. El 7 punto, el siete paso para poder ser libre de la gente es: no seré la víctima de nadie. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hecho víctimas? ¿O ha conocido a usted a alguien que se haga la víctima? Sí, ¿verdad? Lo hemos visto, nosotros no, ¿verdad? Nosotros no somos víctima de nadie, pero sí lo hemos visto. Y es que a veces decimos: es que él me molestó, es que él me hizo, es que él me dañó, y nos hacemos víctima. Y cuando tú te haces víctima, hermano, tú te haces esclavo de esa persona que te hirió, de esa persona que te humilló, de esa persona que te perjudicó. Por eso Jesucristo decía, dice en la palabra, Él dice: bendice a los que te maldicen. ¿Qué tan grande o qué tan profundo es esto de bendecir a los que nos están deseando mal? El ser humano, por lógica, cuando tú te sientes maldecido, cuando la gente está hablando mal de ti, cuando la gente te está hiriendo, cuando la gente está diciendo cosas que no son verdad y cosas contrarias a la que tú quieres escuchar, lo más lógico, lo primero que nosotros hacemos en reaccionar es hacernos la víctima. Es sentirnos dolores, es sentirnos agobiados, es sentirnos afligidos, es sentirnos que estamos, que ya alguien más pisoteó nuestro nombre, y eso es hacernos víctima. Y nosotros, cuando nos pasa eso, hermano, nos caemos en una decepción, caemos en una depresión, caemos en una frustración. Y Jesucristo dijo: bendice a los que te maldicen. Y le decía: pero es muy raro que podamos, o que la gente en ese tiempo bendiga a los que le están maldiciendo. ¿Cuántas veces nos encontramos allá afuera gente que maldice a otro y el otro no se deja? Y decimos: es que está en todo su derecho, está haciendo bien, no se está dejando humillar por nadie. Pero Jesús dice: bendice a los que te maldicen. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en ese error de maldecir a los que nos maldicen? Yo le pregunto, cuando Jesús estaba en esa cruz, cuando Jesús fue arrestado, cuando Jesús recibió los azotes, cuando Jesús iba camino a la cruz, ¿qué era lo que la gente lanzaba hacia Jesús? ¿No eran maldiciones? Eran maldiciones. Y sin embargo, en esa cruz, ya colgado de ese madero, con sus manos, sus pies clavados en esa cruz, con una corona de espinas en su cabeza, con su costado ya herido, con heridas en su cuerpo por todos lados, dice la Biblia que él lanzó unas palabras y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En vez de maldecir a la humanidad, estaba pidiendo perdón por lo que le estaban haciendo. Jesús en ningún momento se hizo la víctima. ¿Y cuántas veces nosotros nos hacemos víctima, hermano? Y cuando tú te haces víctima, te estás volviendo esclavo de aquello de aquello que tú estás odiando. No odies. A veces decimos: es que yo sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia y venimos de un pasado a veces no tan agradable y no tan bonito, porque a veces nuestro pasado fue algo conflictivo, dañino, doloroso, y que esas heridas y ese pasado, cuando nosotros lo recordamos, yo todavía conozco a gente que cuando recuerda su pasado habla con cierto rencor, con cierto odio. Se escuchan palabras de odio en sus palabras. ¿Por qué, hermano? Porque se ha hecho la víctima de aquella situación. Y cuando tú te haces la víctima, estás debajo, estás siendo esclavo de alguien o de algo. Por eso, cuando alguien se ofende, el ofendido está bajo la autoridad del ofensor. A veces pensamos que con odiar al que me hizo daño, el perjudicado es él, cuando realmente los perjudicados somos nosotros, porque nosotros nos estamos esclavizando. Y una persona que odia no puede producir.
no se puede ensanchar, no puede tomar esa palabra que nos hablaban en la mañana de quitar tus estacas y extenderte. ¿Por qué? Porque hay algo que está limitando. El odio limita. El odio te va a dejar estéril. El odio no te va a llevar a nada bueno. Por eso es que nosotros necesitamos ser libres y no hacernos la víctima de nadie. Cuando nosotros podemos amar en vez de odiar, aún aquellos que nos perjudican, aún aquellos que ven nuestro mal, esto la Biblia le llama libertad. ¿Y cuántos de nosotros queremos ser libres de todas esas situaciones? Yo sé que en algún momento, hermano, hay cosas que te dañaron mucho. Yo sé que no sé toda tu historia, yo no la sé, pero Dios sí la sabe. Y a veces decimos, es que yo soy de esta forma porque alguien en el pasado me hirió, porque a mí me hicieron daño. Y es algo que tú no puedes olvidar. Ojo, hermano, cuando tú vienes a los pies de Cristo, tal vez llegas con odio en tu corazón, tal vez llegas con rencores, con amarguras. Pero cuando tú decides entregarle a Dios tu corazón y entregarle todo eso que te dañó en el pasado, tú eres libre para poder empezar a producir algo bueno. Porque a veces el fruto que producimos no es bueno, es malo. ¿Y cuánta gente con odio hay en esa sociedad? ¿Cuántos padres con odio hay en esa sociedad que en vez de bendecir a sus hijos los están maldiciendo? Y que yo sé que cada padre en esta tierra, los que son buenos padres, anhelamos cosas buenas para nuestros hijos. Anhelamos que les vaya bien, anhelamos que produzcan, que sean gente de bien a la sociedad. Pero sin embargo, cuando hay cierto odio en el corazón, en algún momento ese odio va a salir a relucir. Porque el odio está... es tu amo, estás bajo autoridad de esa situación. Por eso es que Dios nos enseña que nosotros tenemos que ser libres. Dios nos da libertad para pensar, para decidir y para hacer. El odio no es algo que venga porque sí. El odio, tú decides si lo conservas o lo desechas. No es algo que digas, es que como me hicieron, por eso es que yo soy así. No, es que tú elegiste ser así. Es que tú decidiste vivir con esa situación. Y si tú te das cuenta, la gente que vive con odio no progresa, no produce, no puede vivir una vida feliz porque no tiene esa libertad, porque constantemente el corazón se está acordando, su vida está dominada por esa situación. Y si tú quieres vivir en libertad, tienes que dejar el odio y tienes que controlar, de entregarle ese control a las manos de Dios. El gozo no se pierde, el gozo se entrega. Por eso hay muchos cristianos que hoy en la casa de Dios los vemos muy gozosos. Yo espero que no pase esto aquí, pero en algún momento nos llegó a pasar. Estábamos muy gozosos en la casa de Dios, pero cuando salimos de la casa de Dios es cuando nos enfrentamos a nuestra realidad, cuando nos enfrentamos a las verdaderas situaciones que tenemos que vivir día a día. Y tú decides si el gozo que Dios te dio, tú se lo entregas a esas situaciones. Y cuando tú decides entregarlo, hermano, ya perdiste. Pero hay una canción que yo todavía la recuerdo, hace muchos años la escuché y decía, cantaban, el gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Ojo, el mundo no te puede quitar el gozo, pero si tú lo entregas, entonces fue tu decisión haber perdido el gozo. ¿Qué estamos viviendo en este mundo, hermano? Estamos viviendo muchas situaciones muy difíciles. A veces nos hacemos víctimas de la situación que estamos pasando. Mucha gente está siendo víctima del COVID, de esta enfermedad, de esta situación de enfermedad tan fuerte, y muchos viven víctima de esa situación. Muchos están viviendo víctima de los temores, los miedos. ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía tenemos miedo de lo que está pasando en el mundo? Y sabe, hermano, cuando tú tienes miedo, tú no eres libre para disfrutar de los días que Dios te da.
Tú no puedes salir tranquilamente a la calle. Ojo, yo no estoy diciendo que entonces como no tenemos miedo vamos a irnos allá, acá y vamos a disfrutar de los paseos. No, tenemos que cuidarnos. Tenemos que ser sabios para cuidarnos, pero no tenemos que vivir con temor, porque esa es una enfermedad que vino para quedarse. Así como cuando a mi esposo y yo platicábamos el otro día y decíamos, ¿te acuerdas cuando me decía mi esposo, ¿te acuerdas cuando estuvo el auge del SIDA? ¿Se acuerdan? Todos tenían miedo porque decían que el virus se transmitía por el piquete de mosquitos, por muchas situaciones, y todos vivían con miedo. Es más, la gente miedosa cuando les llegaba a picar un mosquito ya tenía miedo porque a ver si no tenía ya SIDA. ¿Qué tal si el mosquito era el portador o tenía esa enfermedad, ¿no? Y cuántas veces ahora nos reímos de esa situación, ¿no? Ahora nos reímos de lo que se pensaba en ese tiempo, pero hoy estamos cayendo en lo mismo. Hoy estamos en la misma situación. El mundo nos está diciendo: no salgas de tu casa, no te reúnas, no abraces, no saludes, mantén tu distancia. Lógico, tenemos que hacerlo, tenemos que cuidarnos. Por eso aquí todos los que están en las reuniones presenciales estamos con cubrebocas, no nos lo quitamos. Lógico, aquí sí no lo tenemos que quitar, ¿verdad? Porque nuestra voz se oye menos y nos lo tenemos que quitar, pero se está sanitizando, todos estos aparatos se sanitizan cada vez que lo ocupa alguien y se está teniendo una higiene, una limpieza, los cuidados necesarios, pero no debo de tener miedo, porque si no yo estoy dominada por esta situación. Ahora creo que la gente más temerosa es la juventud de este tiempo. Yo tengo jóvenes en casa y varios de los que estamos aquí tenemos jóvenes y a veces coincidimos que nuestros hijos jóvenes son los que tienen más miedo de salir a la calle, son los que tienen más miedo de síntomas que tú pudieras tener, ¿no? Que a veces si tus hijos te oyen con tantito que empiezas con ¿qué te dicen tus hijos? Ay, mamá, ¿te sientes mal? ¿Te sientes mal? ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes fiebre? ¿Cómo está tu oxigenación? Y se empiezan a preocupar. ¿Por qué? Porque están dominados bajo esto que estamos viviendo. Dominados bajo el temor de la crisis económica. ¿Cuánta gente en su desesperación está haciendo cosas tan terribles? Y hoy lo podemos ver. La inseguridad está mucho más complicada en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay una crisis y porque la gente, como se siente víctima, está haciendo todo lo contrario para poder salir adelante. Pero si nosotros, hermano, tenemos esta situación y tenemos a alguien que nos está controlando, entonces no podemos vivir la verdad, no estamos viviendo en la libertad que Dios nos está ofreciendo. Cuidémonos, sí, pero no nos hagamos víctima de nadie. No abracemos lo que en un tiempo nos dominó. Si el odio te dominaba, ahora es tiempo de soltarlo. Si el temor te está dominando, es tiempo de soltarlo, es tiempo de dejarlo a los pies de Cristo. Que tú no seas víctima de nadie. Porque si no, hermano, no vas a poder producir, no vas a poder multiplicarte y sobre todo no vas a poder vivir en la libertad con la que Dios nos ha hecho libres. Yo soy libre para poder reunirme con usted. A mí no es que no tenga temor, tengo mis cuidados, sí, pero no me debo atemorizar por lo que está pasando. Entonces necesitamos no ser víctimas de nadie. Si nosotros hemos cantado que Dios es nuestra victoria, hermano, necesitamos caminar en esa verdad. Necesitamos ser libres de toda de ser victimario, hacernos víctimas de alguien, no reaccionar ante la carne. La carne es la vieja naturaleza que nosotros necesitamos crucificar día con día. ¿Cuántas veces nosotros todavía nos dominamos por nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo yo? ¿Se acuerda cómo reaccionaba usted antes de venir a Cristo? Muchos teníamos reacciones de diferentes formas. Algunos eran muy iracundos, otros eran muy depresivos, muy violentos. No sé, las situaciones en las que tú vivías, tu carne reaccionaba de alguna manera.
Y por eso Jesucristo dice que nuestra carne tenemos que sacrificarla o tenemos que llevarla a la cruz de Cristo día con día. ¿Sabe cómo vamos a hacer morir a nuestro viejo hombre? Cuando tenemos intimidad con Dios, cuando tenemos lectura de la palabra, cuando estamos conectados con la presencia de Dios, no vamos a reaccionar de la misma forma en la que antes reaccionábamos. Por eso cuando Jesús le cambia el nombre a Simón, ¿se acuerda? Antes, cuando Jesús llama a sus discípulos, llama a un hombre llamado Simón. ¿Y cómo era Simón, hermano? Su carne, su naturaleza era muy, ¿cómo decirlo? Muy acelerado, reaccionaba inmediatamente, muy violento, ¿verdad? Tenía reacciones muy drásticas porque era dominado por la carne. Y Jesús le tiene que cambiar el nombre de Simón a Pedro. Simón, siendo Simón, negó a Jesucristo 3 veces cuando él decía que nunca lo iba a hacer. ¿Se acuerdan? Y 3 veces lo negó. Y Jesús ya lo sabía. Y Jesús ya sabía el carácter de Simón y tiene que cambiarle su nombre a Pedro. ¿Por qué? Porque cambiando en el nombre era como el inicio de un cambio en su carácter, de un cambio de morir a una naturaleza para nacer en una nueva que estaba controlada por Dios. En una crisis tú decides si va a hablar tu vieja naturaleza o tu nueva naturaleza. Alguien dijo que si queremos saber cómo somos realmente, es necesario pasar por las crisis. Es necesario pasar por los desiertos. Cuando estás en un desierto, ¿cómo te comportas? ¿Cómo te expresas tú? ¿Cómo reaccionas tú ante la crisis? Si todavía ante la crisis reaccionamos de la manera en que Dios no nos ha, en la manera que a Dios no le agrada, entonces quiere decir que nuestra vieja naturaleza todavía nos sigue gobernando. Porque debe de ser que cuando venimos a Cristo, Cristo hace una transformación en nuestras vidas. Cristo no solamente transforma nuestro corazón, transforma todo nuestro entorno, transforma nuestro carácter. Nuestra vieja naturaleza va muriendo a medida que nosotros vamos conociendo de Cristo. Hay gente que reacciona por un instinto y en psicología se le llama psicópata. ¿Ha escuchado de personas que son psicópatas? A lo mejor usted ha vivido con alguien cercano a un psicópata, o usted a lo mejor en algún momento ha tenido arranques muy fuertes. Mi esposo me decía ayer en son de broma que a veces las mujeres embarazadas parecemos cuando estamos embarazadas parecemos psicópatas, porque cuando se te antoja algo lo quieres en el momento. Y no importa la hora que sea, tú lo quieres porque se te antojó. Yo recuerdo cuando estaba embarazada de Abby, como a las 12 de la noche se me antojaron unos tacos y mi esposo tuvo que salir a comprármelos porque yo no me podía dormir porque no comía tacos. ¿Y cuántas veces así reaccionamos en nuestra vieja naturaleza? Cuando tú tienes una crisis, tú quieres, o cuando la persona que es psicópata quiere las cosas en el momento y como las quiere, no como se las están dando, sino como él las quiere. Y recordábamos cuántas veces nos hemos encontrado con ese tipo de personas que tú le estás ofreciendo algo distinto, algo mejor, pero como esa persona tiene trastornos, está controlado por su carne, lo que él quiere es lo que vale solamente es lo que él quiere, no lo que tú le presentes. ¿Y cuánta gente está reaccionando en este tiempo de esta manera? Hoy si a la sociedad no le entregamos, a la gente de este tiempo no le entregamos las cosas como lo piden y a la hora que lo piden, reaccionan de una manera violenta. Gente que avienta platos, gente que destroza, gente que produce violencia. ¿Por qué? Porque se ha convertido en psicópatas. Y qué terrible vivir con una persona así.
Pero ¿cuántas de nosotros estamos a veces en una situación similar? Porque cuando viene la crisis, cuando viene la enfermedad, tú reaccionas de una manera muy distinta. Hablando de lo que estamos viviendo, de la contingencia que estamos viviendo, los médicos dicen, y aquí hay un médico, y los médicos nos dicen que cuando a ti te diagnostican o cuando tú sales positivo a COVID, lo primero que tienes que hacer es no tener miedo, ¿cierto? Porque ¿qué pasa con el miedo? El miedo te baja tus defensas. Pero hoy las personas, hermanos, cuando les dan la noticia que salieron positivos a COVID, alguna gente reacciona, se deprime, algunos se enojan, algunos lloran, algunos hacen muchas cosas. ¿Por qué? Porque no es algo agradable, porque todavía están batallando con su vieja naturaleza. Y nosotros necesitamos entregar nuestra carne, sacrificarla diariamente a la cruz de Cristo, porque sabe, hermano, la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Mañana no sabemos ante qué situaciones nos vamos a enfrentar. Y tenemos que estar listos para poder vivir y enfrentarnos con esa situación. No tienes que reaccionar por el reflejo emocional aprendido. Mira, hermano, nosotros aprendimos cosas en nuestra niñez, en nuestra juventud. Aprendimos de ciertas situaciones, de cómo vivir, cómo enfrentarnos ante las crisis. Porque todos los que estamos aquí venimos de familias que en su momento pasaron crisis. ¿Verdad que sí? Y que ahí vamos a ver si tú todavía tienes ese aprendizaje o has aprendido lo nuevo en Dios. Hay algo tan sencillo, yo le decía a mi esposo ayer, cómo la gente cuando reaccionamos de diferentes formas. Cuando hay una situación de una catástrofe, por ejemplo hablando de los temblores, el sacudimiento de la tierra, hay mucha gente que le da miedo y que su reacción a veces no es tan buena, y que ya cuando pasa el susto, la persona se avergüenza o los de alrededor se avergüenzan, ¿verdad? Porque a veces la gente en una catástrofe, en una situación como esta, la gente grita, la gente se desespera, grita, se jala el cabello, llora y hace muchas cosas. Cuando es algo pues normal, porque es la naturaleza. Pero a veces eso es aprendido de alguien cercano a ellos. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la crisis? Si yo aprendí a reaccionar de una manera violenta ante situaciones, ¿cómo cree que voy a hacer yo? En mi vieja naturaleza, ¿verdad? Pero cuando yo aprendo a sacrificar esta vieja naturaleza, tiene que haber un cambio en mí. Voy a reaccionar de una manera diferente. Cada desierto, cada crisis a la que nosotros nos enfrentamos, nos vamos a dar cuenta si estamos avanzando, si ya no somos los mismos que antes éramos. Un ejemplo nos lo da la Biblia en la vida de Josué. ¿Quién fue Josué? Josué fue un gran guerrero, fue el que quedó como el líder después de que Moisés ya no estaba. Él quedó tomando el lugar de Moisés, de un gran líder igual, un hombre de Dios. Josué, un hombre que nos dice la Biblia que él se dormía en las puertas del tabernáculo, que estaba en la presencia de Dios, pero eso no garantizaba que no reaccionara ante las crisis. En el libro de Deuteronomio, cuando vemos que el pueblo de Israel se enfrenta a enemigos y pierde batallas, dice la Biblia que Dios tenía que hablarle a Moisés y decirle que le dijera al pueblo que se levantara, porque el pueblo lloraba ante la crisis, pataleaban, se tiraban en el suelo, hacían, pues su reacción no era tan agradable. Y eso lo aprendió Josué, porque la Biblia nos dice más adelante que cuando Josué pierde una batalla juntamente con el pueblo, Josué se tira al piso y le empieza a reclamar a Dios. Le empieza a decir a Dios: ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Nos trajiste aquí para matarnos de hambre? ¿Por qué? Porque así había visto Josué que se reaccionaba ante la crisis. Y Dios le tiene que decir a Josué: levántate, mejor ven el pueblo.
¿Cuál es el anatema? Mejor investiga en el pueblo qué es lo que está pasando. ¿Y cuántas veces nosotros reaccionamos de la misma manera ante la crisis? Le decimos al Señor, Señor, ¿por qué si yo estoy en tu casa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué tiene que venir todo esto a mi vida? Y a veces Dios nos tiene que decir, mejor levántate y analiza tu vida. O a veces usted dice, ¿sabes qué? Es que esto lo estoy permitiendo para mostrar mi gran poder en tu vida. Pero a veces nuestra reacción es muy diferente. A veces es como la de Josué y tenemos que aprender a sacrificar, a llevar a crucificar nuestra carne para que nuestro viejo yo muera y en nuestro nuevo hombre empiece a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tienes que identificar cuál es tu reflejo emocional aprendido para no reaccionar de esa manera, sino reaccionar bajo el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios controla nuestra vida, hermano, nuestra reacción ante la crisis va a ser muy diferente. Ya no vamos a ser los inmaduros de antes. Ahora nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestra manera de ver las cosas van a ser muy distintas. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto es para los que no andan en la carne. Aquellos que no andan en la carne no van a andar bajo la condenación de este mundo. Vamos a ser personas diferentes. Vamos a ser gente espiritual que reacciona como el Espíritu Santo nos enseña a reaccionar. La Biblia nos enseña, hay una historia que nos dice que hubo una vez un rey que caminaba en un pueblo muy rocoso y se enojó porque decía que se ensuciaba sus pies, porque se lastimaba, porque el pueblo era de difícil caminar. Y en su enojo él dijo, quiero que maten todas las vacas y que me alfombren todo el pueblo. O sea, ¿te imaginas tú matar todas las vacas y alfombrar todo un pueblo? Decía, y para que él no se lastimara sus pies, porque estaba pensando solamente en él. Y dice esta historia que se juntaron todos los sabios y le dijeron, muy bien, rey, tenemos que matar 10,000 vacas, curtir todo el cuero y en 10 años tendremos alfombrado todo el reino para que nuestro rey no se lastime. O sea, en su enojo había mandado a hacer algo, quería que se hiciera algo, pero eso algo iba a tardar años todavía. Y dice que en esa misma historia dice que vino un bufón y pidió permiso para decir algo. Y este hombre dijo, ¿y por qué no mejor matan una vaca, le sacan el cuero y le hacen unos zapatos al rey? A lo que el rey aprendió que era mejor cambiarse uno mismo que tratar de cambiar a todo el pueblo. Cuando nosotros cambiamos, hermano, entonces las cosas van a cambiar. Cuando nosotros tenemos diferentes percepciones, entonces de la manera en que tú veas las crisis, es la manera en que te vaya, es la señal de tu madurez. No reacciones por instintos, no reacciones ante actos irracionales. A veces nuestro instinto nos lleva a reaccionar de ciertas formas. Cuando algo no está siendo bueno, cuando algo no es de nuestro agrado, tendemos a reaccionar ante ello. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, vamos a reaccionar de una manera diferente. Reacciona en el Espíritu, tómate tiempo, piensa, ve a tu habitación secreta. Antes de reaccionar, hermano, vayamos a la presencia de Dios. Porque a veces reaccionamos y cuando pasa ese momento, a veces hasta nos avergonzamos. Muchas veces nos avergonzamos de la reacción que tuvimos. Y sabe, hermanos, son cosas que quedan marcadas para nuestras vidas. Y qué terrible cuando la gente ve nuestra reacción. Qué testimonio es cuando nuestra reacción no es la de un hijo de Dios. No es la de un hijo de Dios que ha sido transformado, que ha sido cambiado. Tenemos que aprender a ser sabios. La sabiduría
No, ojo, no inteligentes, porque yo sé que todos los que estamos aquí somos inteligentes. No inteligentes en nuestro ámbito humano, sino sabios. La sabiduría solamente proviene de Dios. Cuando tú reaccionas en tu inteligencia, en algún momento te vas a equivocar, pero cuando reaccionas en la sabiduría de Dios, hermano, las cosas van a ser diferentes. Tu vida va a ser un testimonio ante la gente de que sí se puede cambiar el estilo de vida. Si tú quieres producir, tenemos que reaccionar de una manera diferente ante las crisis. Y quiero concluir con esto. Sé un multiplicador. Todo este tiempo nos han hablado de multiplicación, de producir, de ser gente que trae cambios y que produce un fruto y un fruto agradable. Dios está levantando en este tiempo a una generación con una mentalidad nueva, una iglesia unida que trabaja en amor. Ya el tiempo de que cada quien trabaja por su propio en su propio trabajo, desde su propia trinchera, se acabó, hermano. Nosotros tenemos que trabajar en unidad y con amor. ¿De dónde proviene el amor, hermano? Proviene de Cristo. Por eso nuestra mentalidad tiene que ser transformada a una mentalidad de trabajo en equipo, de unidad, de santidad y de amor. Porque si nosotros hacemos esto, hermano, nuestro trabajo va a perseverar. Cuando el pueblo está dividido, podrá empezar un trabajo, pero no va a permanecer. Pero cuando nosotros trabajamos en unidad, en amor, en santidad, en equipo, uniendo nuestras fuerzas, nuestros dones, nuestros talentos, entonces vamos a perseverar, hermano, y vamos a poder producir un fruto agradable. En la mañana mi esposo nos decía de juntarnos con gente de Dios, con gente que no sea tóxica. A veces nos juntamos con la gente tóxica y nos va mal. Pero cuando tú te juntas con gente que tiene el amor de Dios, que se parece a Cristo, nos va a ir bien. Necesitamos hacer de ese tipo de uniones, llegar a ser gente que se multiplique. La Biblia nos cuenta de un hombre, este hombre Lázaro, el mendigo, que tenía 3 características. Y hoy vamos a ver, quiero tomarlas rápidamente y veremos si no seremos gente como Lázaro. Porque un mendigo no se multiplica. Solamente se multiplican los que han sido libres en todas las áreas de su vida. Y vemos que este hombre Lázaro estaba en la puerta. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Este hombre vivía a la puerta de las bendiciones. Este hombre se dedicaba solamente a esperar que alguien le diera, a esperar que alguien pasara y tuviera misericordia y le diera una moneda para poder vivir. ¿Y cuántos cristianos en ese tiempo estamos viendo de igual manera? Solamente están esperando que alguien les dé, no dinero, sino algo más, que les dé amor, que les dé oración, que les dé empatía, que les dé un halago, que les dé algo. Cuando en la mañana veíamos que todo lo que nosotros necesitamos proviene de Dios y nuestra plenitud se encuentra en Cristo. No vivamos solamente a la puerta de las bendiciones, sino entremos y tomemos con autoridad lo que hemos recibido como hijos. Usted es hijo de Dios, hermanos. Si usted es hijo de Dios, usted va a entrar y va a poder tomar y poseer la bendición que Dios ya le ha dado. No la bendición que Dios le va a dar, sino la bendición que Dios ya nos está dando, porque la bendición es para los hijos. Tomarla con autoridad. El mendigo solamente vivía a las orillas o en las puertas. Por eso en ese tiempo hay cristianos frustrados porque solamente están viviendo a las orillas o en la puerta y no están tomando autoridad para entrar. Cristo nos abrió el camino. A través de la sangre de Cristo nosotros tenemos autoridad para entrar y poseer lo que el Señor ya nos ha entregado. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Este hombre aparte tenía llagas. Una llaga es una herida abierta.
Aquí los únicos que podemos decir cómo está nuestra vida somos nosotros, pero examinados bajo la presencia del Señor. Porque muchas veces queremos aparentar que todas las cosas están bien, que ya nada nos duele, que todo está bien en nuestras vidas. Pero le decía hace un momento, cuando una persona tiene heridas, todavía se nota en su hablar, se nota en su manera de relacionarse, se nota en su manera de comportarse. Si nosotros tenemos todavía heridas abiertas, es necesario que sea sano. Es necesario que venga la sanidad de Dios hacia nuestras vidas. Los que todavía no tienen sanidad todavía siguen pensando como Lázaro, que solamente van a esperar recibir de alguien. Este hombre que tenía esas llagas abiertas esperaba en su dolor, en su angustia, esperaba que los perros venían y lamían esas heridas. ¿Cuántos en ese tiempo, cuánta gente herida hay en ese tiempo que solamente está esperando que alguien venga y le suavice las heridas con palabras? No, todavía no son libres, todavía no son sanos y todavía tienen muchas cicatrices del pasado, cicatrices que les están haciendo daño. Y lo triste es cuando esas cicatrices, esas heridas no solamente te hacen daño a ti, sino le hacen daño a tu familia, a la gente que está a tu alrededor. Hoy nosotros necesitamos dejar que si alguna herida está abierta, el Señor venga con su bálsamo y sane toda herida en nuestra vida. Pero eso solamente lo hace Dios, no lo va a hacer nadie. No lo vas a hacer tú, porque tal vez tú en muchas ocasiones has querido sanar esas heridas, pero nunca lo vas a poder hacer. Solamente cuando Dios viene a sanarnos, cuando Dios viene a restaurar esas situaciones en nuestras vidas. Aparte, este hombre vivía de migajas. Hoy en ese tiempo había una generación, o en todos los tiempos ha habido generaciones que viven de migajas, que viven de lo poquito. Se conforman con que Dios les dé lo poco, o con que Dios solamente les dé para el sustento, lo necesario, pues. Se conforman con lo poquito. Aún en este tiempo hasta escuchamos a gente, cristianos, decir: yo con que llegue al cielo me conformo. Si no me da el Señor ninguna corona, no importa, solamente me conformo con llegar al cielo. Y si en algún momento lo hemos dicho nosotros, hermano, estás solamente viviendo con migajas, porque Dios te quiere dar a manos llenas. La Biblia dice que Él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Y si Él colma de bendición a todo ser viviente, ¿cree que Dios no nos va a colmar de bendición a los que somos sus hijos? Pero a veces nuestra mentalidad se ha conformado con lo poquito. Dios va a levantar, o Dios está levantando una generación que se atreve a tomar todo del Señor, toda la bendición, toda la abundancia, todas las promesas, todo lo que el Señor ha dicho. Si tú lo tomas con autoridad, hermano, es para ti. Tal vez has dejado pasar el tiempo, tal vez en el pasado se te ha dado una palabra y Dios te ha dicho muchas cosas, pero como nuestra mentalidad todavía era de poquito, no lo creías. Y decías: me conformo con que Dios me bendiga día con día, me conformo con que Dios guarde a mis hijos. Pero ahora si ahora tú has dejado que el Señor te sane, ahora no te conformes con eso. Di: Señor, yo voy a recibir todo lo que tú has planeado para mí. Voy a recibir no solamente para mi vida, sino para mis hijos, que mis hijos produzcan, que mis hijos sean una generación diferente a esta sociedad. Pero necesitamos quitar esa mentalidad. La Biblia nos habla de unas personas cuando fueron a la tierra prometida, cuando hubo espías que los enviaron a ver la tierra prometida. Dice la Biblia que ellos trajeron uvas. Eso no era la bendición, eso era solamente lo poco era la señal de la bendición, era el anticipo de que habían pisado la tierra prometida.
Hoy, hermano, tú has pisado la tierra prometida. Cada vez que Dios te da una palabra, cada vez que tú estás en presencia del Señor, cada vez que tú recibes de Dios, estás tomando las uvas que son un anticipo de toda la tierra prometida que Dios te ha dado y que Dios ya le ha hablado. Tú tienes que abrir tu corazón. Tú tienes que recibir con autoridad lo que Dios te está dando. Hermano, sé libre en esta tarde. Sé libre de todas esas situaciones que te quieren atar. Sé libre de la gente tóxica. Sé libre del pasado. Sé libre de las heridas. Porque cuando tú no eres libre, no puedes entrar a poseer esa tierra prometida. Pero ese es el tiempo en que si Dios ya te dijo algo, Dios te lo va a dar. Pero quiere que tú entres sano, que tú entres con libertad. Porque tú vas a poder guiar a otros a tomar esa tierra prometida. No solamente entres tú, entra con tu familia, hermano. Entra con tu esposo, entra con tus hijos. Y si a lo mejor tú dices: es que mi esposo no ha querido o mi esposa no ha querido, no te preocupes. Entra tú, empieza a declarar tu tierra prometida sobre tu familia. Y yo te aseguro que tu esposo, tu esposa van a venir rendidos ante la presencia del Señor. Tus hijos van a caer rendidos ante la presencia del Señor. Sé libre. Quiero que nos quedemos con esto último. ¿Cuántos gigantes nos hemos enfrentado en estos tiempos? Cuando iniciamos este año del fortalecimiento, en nuestra vida se empezaron a levantar gigantes. Gigantes que vinieron a atemorizarnos. Y yo lo puedo decir así, lo puedo testificar hoy. Cuando recibimos este lema al inicio del año, dije: Señor, gracias porque tú nos vas a fortalecer. Tu presencia es con nosotros. Vamos a madurar, vamos a crecer, nos vamos a multiplicar. Pero ¿qué cree, hermano? Que los gigantes se empezaron a levantar. Y empecé a ver en mi vida, en mi familia, gigantes que se empezaron a levantar. Y gigantes que se nos han levantado. Pero ¿qué cree, hermano? Los gigantes son el cártel divino que dice: bienvenido a la tierra prometida. Si tienes gigantes es porque estás luchando, porque la tierra prometida la vas a tomar. Los gigantes, había gigantes en la tierra prometida en el pueblo de Israel, que querían atemorizar al pueblo, que querían decirle al pueblo: no vas a poder entrar porque son muchos gigantes. Pero Dios les dijo: la tierra que te dije que te la voy a dar, te la voy a dar con gigantes o sin gigantes. Y si hay gigantes, esos gigantes van a caer, porque la que Dios te prometió, Él te lo va a dar. No sé cuántos gigantes hay en tu vida en esta tarde. No sé cuántos gigantes se van a seguir levantando. Pero levántate en el nombre de Jesús. Levántate con fe. Levántate con autoridad de hijo de Dios. Y me empieza a decir: Señor, gracias por esos gigantes. Porque esos gigantes me están dando bienvenida a la tierra que tú ya me has prometido. Ponte de pie en esta tarde, hermano. Ponte de pie. No sé cuántos gigantes estás batallando. No sé cuántos gigantes tienes en tu vida. Pero en esta tarde el Señor te está contigo. El Señor no te va a dejar. El Señor no te ha desamparado. Él te está dando autoridad como hijo. Levanta tus manos en esta tarde y dile: Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos estás llamando a multiplicarnos, a ser gente que produce, a ser gente de bien, Señor, a ser gente libre, Padre. En esta tarde, Señor, oramos, Padre, porque tu Espíritu Santo traiga libertad. Libertad en la vida de tus hijos, libertad en sus mentes, libertad, Señor, en sus corazones. Vidas sanas en tu nombre, Señor. Vidas sanas en tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor. Abriste el mar, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Camine. Tu amor ahogó todo
rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Cántalo con convicción y con fe esta Tu tarde. amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Quiero invitarle en esta tarde. Si alguien necesita que se ore por él, si alguien necesita, tiene alguna herida que no ha podido sanar, si alguien todavía expresa del temor, expresa de las situaciones que está viviendo, expresa de alguien que le hirió, yo le voy a invitar que usted baje su mano en ese momento. Y si usted necesita que alguien ore por usted, solamente levántele. Todos estamos con ojos cerrados, nadie le va a ver. Solamente hay hermanos que van a ir a su lugar y le van a ministrar en esta tarde. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que ser libre. Usted tiene que salir sano. Es un mes donde hemos hablado de multiplicación, y usted no va a ver multiplicación si no hay sanidad, si no ha dejado sus temores, si no ha dejado su mentalidad de pobreza. Así que en esta tarde yo le invito, si usted necesita que alguien ore por usted, solamente levante su mano derecha, por favor. Y mis hermanos allá atrás, servidores, están con ojos abiertos para poder ir y orar. Reciba la oración. Reciba la oración. Y entregue todo lo que le está deteniendo en su caminar. Entrégueselo a los pies de Cristo. Señor, te damos gracias esta tarde. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Dile al Señor, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. ya no eres esclavo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Nuestros temores los dejamos en ti, Señor. Dejamos todo aquello que nos agobia en tu presencia. Dejamos todo aquello, Señor, que nos ha limitado. Recibido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Te has recibido como hijo. Tu sangre en mí fluyó. Levanta tus Y ya no manos y soy dilo. un esclavo del temor. Levanta tus manos con libertad. Yo soy hijo de Dios. Eres hijo, eres hija. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no eres esclavo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Somos hijos bendecidos, porque tú eres la plenitud de todas las cosas, Señor. Tú eres el que nos da todo lo que nos hace falta, que llenas nuestros corazones. Entregamos nuestros corazones a ti, Señor. Te damos nuestro corazón, te damos nuestra vida. Dejamos, Señor, todo lo que somos delante de ti, para que tú nos lleves a ensancharnos, porque queremos saltar nuestras estacas y extendernos a la derecha
prometidas, Señor. Me rescataste Y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo te abre camine. camino. Tu amor ahogó todo el temor. Su amor te cubre, su amor te rodea. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Somos hijos del Yo Padre. soy hijo de Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque somos tus hijos. Todos nuestros temores los arrojamos a la cruz de Cristo y seguimos avanzando en pos de las promesas de la tierra que tú nos has prometido, Señor. Gracias por esos gigantes. Gracias, Señor, porque aunque ellos estén ahí, ellos no nos detendrán, porque uno mayor está contigo. Uno mayor está contigo. No hay gigante que pueda detenerte. Los gigantes no te harán volver atrás. Los gigantes los vas a ver caer en el nombre de Jesús, y vas a pasar libre a tomar la tierra prometida que el Señor ha asignado. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo para tu pueblo. Gracias por este tiempo para nosotros como tus hijos, Señor. Yo sé que en este año del fortalecimiento estamos siendo fortalecidos. Tus manos están siendo fortalecidas, hermano. Tus pies están siendo fortalecidos. Tu corazón, tu mente, todo tu ser está siendo fortalecido para que no tengas cobardía, para que no te atemorices, sino que tomes lo que Dios ya te ha dicho que vas a tomar en el nombre de Jesús. Sé fortalecido en el nombre de Jesús. Sé fortalecida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús somos fortalecidos. Muchas gracias, Señor. Vamos a ver victoria en el nombre de Jesús, hermano. Vamos a ver victoria. Estas situaciones que estamos viviendo, estas cosas que han venido a nuestras vidas, los problemas, todo eso nos sirve porque Dios está preparándonos algo mucho mejor. Yo no digo que lo que has perdido en este tiempo no haya sido bueno. Fue bueno, es bueno, pero Dios nos va a llevar a algo mucho mejor, y lo que Dios ha preparado para nosotros es mucho mejor. Dice la palabra que ojos o cosa que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si tú le amas, hermano, algo grande y hermoso Dios prepara para nuestras vidas. El Señor nos bendiga, hermano. Multiplícate en este tiempo, sé fortalecido y vence gigantes en el nombre de Jesús. Queremos cerrar esta transmisión recordándole a nuestros hermanos que tenemos reuniones día martes y jueves en punto de las 7:30, así que conectémonos. Los que han de venir, hermano, manden mensajito para que usted pueda disfrutar de estar en la presencia del Señor. Hoy ya nos están dando más apertura para estar en la iglesia, estar en el templo, reunirnos. Aprovechemos estos tiempos, hermano, en que podemos reunirnos y ser fortalecidos en la presencia del Señor. Dios les bendiga, hermanos.